Buenas tardes. Le invito a que abra su Biblia en Juan capítulo 1, por favor. Versículo 1. El tema que voy a hablar se titula El Verbo se encarnó. Y vamos a Juan capítulo 1, versículo 1 hasta el 14. Por favor, ahí me sigue, voy a ir leyendo y usted me sigue. Y va a poner una señal ahí en ese capítulo, porque vamos a estar viendo otros textos y regresando allí. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En este mensaje y el del próximo domingo voy a dar dos mensajes previos a la celebración de la Navidad. Un gran porcentaje de la cristiandad alrededor del mundo celebra la Navidad, ¿sí? Pero no todos los cristianos lo hacen. Yo quiero ir más allá del debate, porque existe un debate de que Jesús no nació el 25, de que es una celebración pagana y un montón de cosas que hacen todo. Cada año se presenta este debate. Yo quiero ir mucho más allá del debate sobre la fecha del nacimiento de Jesús, o si es de origen pagano o no, etcétera, etcétera. Yo quiero enfocarme más bien en el hecho trascendente de que Jesús nació, y en lo que representa para la humanidad el hecho de que el Verbo se encarnó. No me voy a enfocar en aquello que es subjetivo, como que si la fecha es o no, como que si el origen es dudoso, las celebraciones y hasta de los regalos. Todo eso es subjetivo. Según la Biblia, voy a citarle 3 versículos, no tiene que buscarlos, nada más puede anotarlos, en los cuales apoyo lo que yo acabo de decir. Primera de Corintios 10:29, en la versión Palabra de Dios para Todos, se lee así: no digo que ustedes piensen que algo no se debe hacer, pero la otra persona puede pensar que está mal. O sea, algunos dicen, no, pues eso es del diablo. Otros dicen, es una campana. Dice esta versión. Pero alguno puede preguntar, ¿por qué ha de ser juzgada mi propia libertad por lo que otra persona piensa que está mal? ¿No? Romanos 14:5 y 6 dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, para el Señor lo hace. El que no hace caso del día, o sea, del día que para alguno es importante, para otro no, ¿sí? Pues para el Señor no lo hace, dice. Colosenses 2:16. En la una versión parafraseada: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o por lo que beben, o con respecto a días de fiesta religiosa. Así dice esta versión.
de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que estaban por venir. Pero ahora la realidad es Cristo. Y yo les voy a hablar de la realidad, no de lo que está alrededor, sino de lo objetivo de la realidad, que es Cristo. ¿Y cuál es la realidad de Cristo? Que siendo Dios, se encarnó, tomó forma de hombre y vino y habitó entre nosotros. Eso es realmente el centro del cristianismo. Vamos pues a estudiar este pasaje que leímos, Juan capítulo 1, acompáñame ahí. Juan 1:1, dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 2, este era en el principio con Dios. Si observamos aquí, el apóstol Juan está diciendo tres cosas acerca del verbo, que es Jesús. La número 1, en el versículo 1 dice: en el principio era el verbo. En el principio era el verbo, o sea, la palabra, el logos. La palabra Jesús ya existía antes de cualquier cosa visible o invisible. Y Juan tiene en su mente Génesis 1:1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, que la palabra, que es Jesús, el verbo encarnado, no es una cosa creada. Hay algunos grupos, son sectas como los Testigos de Jehová, que dicen que Jesús es un ser creado. Pero la Biblia nos dice totalmente lo contrario. La palabra, el verbo Jesús, ya existía antes de la creación. El verbo, la palabra, no es una parte del mundo que empezó a existir en un tiempo, no. La palabra, o sea Jesús, es parte de la eternidad. Y Él estaba con Dios antes que empezara el tiempo, antes que se formara el universo. El tiempo, hermanos, es un concepto netamente humano. En Dios no existe el tiempo, Él es eterno. Dice la Biblia que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, Él trasciende el tiempo, en Él no hay el tiempo, Él es eterno. ¿Cuánto tiempo dura la eternidad? No tiene duración, es eternidad. Es decir, que la palabra Jesús, que la palabra que es Jesús, no es una de las cosas creadas que vemos. La palabra ya existía cuando empezó la creación. El Padre y el Hijo han existido siempre. Ellos son sin principio y sin fin. Ellos son eternos. Entonces Juan dice que en el principio era el verbo. Pero luego sigue diciendo en el versículo 1, y el verbo era con Dios. Y aquí era significa en el griego estaba. O sea, Cristo, la palabra, estaba con Dios. En el principio era el verbo, allí siempre ha estado. Y luego añade Juan, y estaba con Dios. Es decir, que siempre, hasta donde nos alcanza a entender esta palabra, siempre ha habido una estrecha relación, una conexión inquebrantable entre el verbo Jesús y Dios el Padre. Eso quiere decir que nadie, absolutamente nadie, nos puede decir cómo es Dios. Nadie nos puede enseñar cuál es la voluntad de Dios. Nadie nos puede enseñar el amor de Dios. Nadie nos puede mostrar el corazón de Dios, excepto solo uno, Jesús. O sea, Dios mismo. Él siempre estuvo con Dios el Padre. Y en tercer lugar, dice, y el verbo era Dios. ¿Cuál es el orden? En el principio era el verbo, número 1. Número 2, y el verbo era con Dios. Y en tercer lugar, y el verbo era Dios. La palabra Jesús era Dios. No que dejó de serlo, sino que habla de que siempre ha sido, era y hasta el día de hoy. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. No tiene principio ni fin.
Ahora bien, donde dice aquí el verbo era Dios, la palabra Dios en el griego es la palabra theos, ¿sí? Que se traduce por Dios. Esto significa que Jesús era con los mismos atributos que el Padre tenía. Esto de que el verbo era Dios habla de que el mismo carácter del Padre es el mismo carácter que tiene Jesús. Son las mismas cualidades que tiene tanto el Padre como el Hijo. Es la misma esencia, y como dice el credo antiguo, Dios de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Engendrado cuando en la Virgen, pero no creado, siempre ha existido. Cuando Juan dijo que la palabra o Jesús era Dios, no estaba diciendo que Jesús es el mismo que Dios, no, sino que Jesús es igual a Dios. Esto lo dice Pablo a los Filipenses. No consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Vemos pues aquí el Cristo divino, el Jesús divino, 100% Dios, pero también el Jesús humano, el 100% humano. Ese es el equilibrio en cuanto a lo que revela la Biblia respecto del verbo de Jesús. 100% Dios, 100% hombre, como nosotros, humano. Cuando se sobreenfatiza la humanidad de Jesús, la divinidad de Jesús, y se hace a un lado la humanidad de Jesús, se le despoja de su humanidad y se nos presenta a un Cristo muy lejano. Cuando se sobreenfatiza la humanidad de Jesús y se deja de mencionar que también es Dios, se hace un Cristo al nivel de los hombres. No, tenemos que entender los dos conceptos. El Padre y el Hijo estaban íntimamente compenetrados el uno con el otro. Ambos piensan lo mismo, sienten lo mismo, de tal manera que si se conoce al Hijo, se conoce al Padre. Si se conoce al Padre, se conoce al Hijo. Jesús está tan íntima y totalmente identificado con Dios el Padre, en sus pensamientos, en su corazón, en sus sentimientos, en su carácter. Y conociendo a Jesús, conocemos perfectamente al Padre. Él lo dijo. Pongan una señal ahí en Juan y vamos a capítulo 14 de Juan. Juan 14, versículo 8. Ahí está Jesús con sus discípulos, dialogando con ellos. Y le dice en Juan 14, 8, Felipe le dijo, Señor es el Kyrios, está reconociendo su divinidad. Pero mira lo que le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Noten que él no dice, yo soy el Padre. Está hablando de otra persona distinta, pero con la misma esencia. Este es el misterio de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No son tres dioses. Son tres personas dentro de la divinidad que son inmutables, incambiables, totalmente en una armonía impresionante. Esto es lo que se ve en toda la Biblia. ¿Sí? Le dice pues en el versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Ahí menciona otra vez la afinidad que tienen, la unidad que poseen entre ellos. Sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. En este caso yo nada más vine a hacer una misión, a cumplir una misión. Ahora volvamos a Juan capítulo 1, versículo 3. Está hablando del verbo, tómelo en cuenta. Y luego dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Pregunta, ¿quién es Él aquí? ¿El Padre o el Hijo? El verbo, muy bien, palomita para todos. Bien, todas las cosas por Él fueron hechas.
Aquí está echando por tierra que Él no es un ser creado, que Jesús no es un ser creado, porque un ser creado como tú y como yo no podemos crear algo de la nada. Cuando dice la Biblia en Génesis que creó Dios los cielos y la tierra, la palabra crear es la palabra hebrea vará, y esa palabra significa crear algo de la nada. Ninguno de nosotros tenemos ese atributo de crear algo de la nada. Dios es el único que posee ese atributo. Y dijo Dios, sea la luz, y de la nada salió la luz. Y dijo Dios, produzca el mar seres vivos, y de la nada aparecieron, de la nada. Eso es lo que significa en Romanos, que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Eso refiere al atributo que Dios tiene de crear algo de la nada. Entonces pongan mucha atención, porque mira lo que dice, vuelvo a leer versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, Jesús mismo, creador, creó todo junto con el Padre, de la nada, creó todo lo que vemos. Y luego dice, y sin Él, sin Jesús, el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho o existiera. Nada de lo que hoy ves que existe, existiera sin Él. Hasta el día de hoy los científicos no han sido capaces de explicar por qué el universo, ellos hablan de una fuerza misteriosa que todavía no definen. Por ahí algunos científicos están hablando últimamente, de unos 20 años para acá o tal vez un poquito atrás, de la partícula de Dios. No sé si han leído eso. Ellos descubrieron, le llaman la partícula de Dios. O sea, que esa partícula, y te dan toda una teoría que finalmente es la que provocó la vida, y le llaman la partícula de Dios. Pero todavía ellos no dan respuestas satisfactorias a cómo es que el universo camina en una forma, se mueve y funciona en una forma impresionantemente exacta. ¿Cómo es que, por ejemplo, la Tierra en el universo se ve que está flotando? ¿Quién sostiene la Tierra? Dice la Biblia aquí que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, y dice que en Él subsisten todas las cosas. Ahora, vamos a Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Aquí Pablo, por el Espíritu Santo, está en total armonía con lo que Juan está diciendo acerca del Verbo encarnado, de Jesús. Dice Colosenses 1:16, porque en Él, ¿quién es Él aquí? Jesús. Si vemos el contexto, Pablo está hablando del Verbo otra vez, de Jesús. Porque en Él, o como dice otra versión, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, entiéndase toda la constelación, todo el universo, todas las galaxias, y las que hay en la tierra, todo lo que ves, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Aquí está otra vez. ¿Él es qué? Antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten, se sostienen, funcionan. Ahora, si el Señor tiene total dominio, el Jesús, estamos hablando de Jesús, tiene el total dominio del funcionamiento, tiene el total, todo ahí en su computadora o lo que tenga, por mencionar algo, unas expresiones para entenderlas, ¿no? Por eso es Dios. ¿Cómo Él tiene total y control, dominio de lo que Él creó? Que funciona el universo como un reloj, una maquinita de un reloj suizo, impresionante. Dice la Biblia que Él conoce cuántos cabellos tenemos. Dice la Biblia que no cae a tierra un pajarillo sin que Él se le pase. Ay, Gabriel, se nos cayó un pajarito. No estaba contemplado y me tomó por sorpresa, no. Cuando Jesús iba en la barca y se levantó la tempestad, los discípulos se asustaron y Él se levantó y
le dijo a la tempestad que se calmara y se calmó. Y se asustaron los discípulos. ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen? Ese es el Jesús que vive en tu corazón. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo dice, no, es que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, funcionan. Ahora, cuando Dios creó el universo, lo hizo de la nada. Yo lo expliqué al principio. Y es debido a que somos seres creados, que nos hizo ¿de dónde? Del polvo, de la tierra. Ahora, ¿qué es el polvo? Nada. Todos sacudimos el polvo y todos decimos, ay, está lleno de polvo. Y agarras tu trapito y limpias el polvo. ¿Qué somos? Polvo. No somos nada. Algunos se creen por ahí algo, pero no somos más que polvo. Bueno, si tú y yo entendemos que Él es el creador y nosotros somos seres creados, que solo somos polvo, no hay razón alguna para que alguno de nosotros se sienta orgulloso de algo, de lo que ha logrado, de la gran preparación académica que has logrado, o de los grandes negocios que has hecho, o de la inteligencia que tienes, o de todos tus planes maravillosos y los llevas a cabo y te salen. No, porque somos polvo. Nunca debemos olvidar que existimos solo porque Dios nos hizo. ¿De dónde nos hizo? De la nada. ¿Qué somos? Nada. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer, se refiere en cuanto a nuestra salvación. En cuanto a nuestra salvación, no podemos hacer nada, podemos hacer muchas cosas. Tú mismo con tus manos puedes construir una casa. Esto fue hecho por manos de hombres. Pero cuando dice separados de mí, se refiere a nada que trascienda a la eternidad puedes hacer sin mí. Pero en el caso de nosotros, ¿cuántos son cristianos? ¿Cuántos están en Cristo? Ok, en el caso de nosotros ahora, seguimos siendo polvo, pero para Dios ahora somos sus hijos. Los que no son sus hijos, esos se hacen polvo y desaparecen, pero luego viene el juicio final. Pero en el caso de nosotros, como sus hijos, ahora somos algo especial para Dios. Ahora, lo que a mí todavía no tengo la capacidad en el software que Dios me puso en el cerebro, no sé cuántos megas o terabytes tenga aquí en el cerebro, pero todavía no me alcanza a entender cómo el Dios creador vino por el polvo. No, por más que, pero ¿cómo? No, ¿qué soy? Polvo, no soy nada. Y aún así viniste, sí, de tal manera amé al mundo. Eso no, de verdad que me quedo a veces pensando y digo, y a veces se rueda una lágrima, o dos, o muchas, pero rebasa totalmente cualquier capacidad que los seres humanos tenemos. Sin embargo, seguimos siendo polvo y Dios amó lo que no vale nada, pero ahora tenemos un valor en Cristo. Por eso dice, volviendo a Juan 1:4, vayan a Juan de nuevo, capítulo 1, versículo 4, dice así: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí Juan comienza su evangelio hablando de que el verbo es la vida, que en Él estaba la vida. Y el mismo evangelio, en el capítulo 20, versículo 31, Juan termina diciendo que Jesús es la vida. Dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, la palabra vida aquí viene del griego zoe, y zoe significa la misma clase de vida que Dios tiene, o la vida de Dios. Zoe habla de la vida que Dios tiene. Pregunta,
¿Cómo es la vida que Dios tiene? La vida que Él tiene, Jesús, es indestructible, ¿sí o no? Es inacabable, es eterna. Bueno, esa es la vida que Él vino a darnos a nosotros. Dice en Juan 5:39 que Él es el dador de la vida, pero hubo ocasiones en que al venir Él fue rechazado, y sin duda que su corazón se dolía. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos crean el mensaje. Eso Él quiere, que todos crean, y al creer viene el arrepentimiento, y es cuando viene tu salvación. Desgraciadamente no todos creen el mensaje. Leamos Juan 5:39. Aquí había una discusión de Jesús con los fariseos. Eran los encargados de desmenuzar la palabra de Dios, de trazar la ley, de explicársela al pueblo para que la gente la entendiera. Ellos eran los encargados, junto con los escribas, los estudiosos de las escrituras, eran los encargados de hablarles del Mesías que había de venir para salvarlos, pero ellos torcieron el concepto del Mesías. Ellos les empezaron a hablar de un Mesías poderoso, como sentado en un caballo blanco como Napoleón, que venía o que iba a venir para liberarlos de la esclavitud o del yugo de Roma. Pero eso no era lo que la Biblia enseñaba. Él vendría un libertador, vendría un salvador, pero para librarnos del yugo del pecado. ¿Se acuerdan cuando el ángel le dijo a María: de tu vientre nacerá el Salvador, porque Él libertará al pueblo de sus pecados? Pero los fariseos, los escribas, no enseñaron de ese Mesías. Y está el debate allí, y dice en Juan 5:39, les dice: escudriñad las escrituras. Es como diciéndoles: bueno, estudien, lean las escrituras, porque a vosotros, les dice Jesús, a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Fíjate el versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis la vida que yo tengo. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Yo quiero enfatizar aquí la primera frase: y no queréis venir. El querer está en la voluntad del hombre. O sea, tú quisiste y viniste hoy a la reunión. Hubo quien dijo: no quiero ir, y se quedó en casa y están oyendo por internet ahí en su camita. Mándenles un saludo a todos los que están. Díganles: ahí está la cámara. Todos volteando a la cámara. Hola a los que se quedaron allá en la casa. Ahí con tu chocolatito bien calientito ahí. No queréis. O sea, no todos quieren la vida de Dios. En Juan 10:10 Jesús insistió diciendo: el ladrón no viene sino para robar, matar, destruir, pero yo he venido, dijo, para que tengáis ¿qué? Vida, zoé. Yo he venido para que tengáis vida y para que la tengan en abundancia. En otra ocasión Jesús se proclamó, Juan 14:6, como el camino, la verdad y la vida. Y Juan dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida es lo contrario a la muerte. La vida es lo contrario a la condenación, a la destrucción. Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel significa indistintamente todo aquel que oye el mensaje, si lo cree, tendrá vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Esa es la pérdida más grande que puedas tener, la perdición eterna. Porque al oír el mensaje y rechazarlo, tú solo te estás yendo al infierno. Dios no manda a nadie, como a veces dicen por ahí: no, pues Dios no manda a nadie, no, al infierno. No, el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles.
no fue creado para nosotros. Pero Dios envió a su Hijo a morir en una cruz por nuestros pecados. Pero no todos creen. Entonces, el no creer y rechazar lo que Jesús hizo en la cruz, no hay otro mensaje que los pueda salvar. Es hasta que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador cuando empezamos a vivir verdaderamente la vida. Jesús es la única persona que puede hacer que valga la pena vivir. ¿Cuántos dicen amén? Como dice el himno antiguo, con Él la vida vale la pena vivir. Y en Jesús la muerte, los que estamos en Cristo, para nosotros la muerte no es más que la antesala de una vida plena y total, que es la vida eterna. Mire, reflexionando en esto, me puse a pensar algo, porque hace unos días estaba allí en mi casa mirando unos papeles y salió una fotografía donde yo aparezco con mis amigos, que eran algunos desde la secundaria, la prepa, etcétera. Y en esa fotografía aparecen 12 o 13 de mis amigos con los que siempre me gusté y crecí, ¿sí? Y nos fuimos, pero yo tenía 20 años cuando acepté a Jesús. En unos cuantos días yo voy a cumplir 59 años. Ahora, cuando yo les prediqué a ellos, cuando me convertí, yo les hablé de Jesús y ellos me dijeron, no, ¿qué es eso? No me digas que te estás metiendo a eso. No, hombre, ¿qué? ¿Te vas a meter en un convento o qué? Y me empezaron a decir el monje loco. Ahí viene el monje loco, me decían. Se burlaban de mí y decían, no, Olivares. No, yo te creíamos más inteligente. No, hombre, la vida hay que vivirla, Olivares, me decían. No, la vida hay que ir para allá. Y ustedes saben, la vida del mundo. Me decía, uno me dijo, qué desperdicio lo que empezaste a hacer, hacerte cristiano, me dijo. Bueno, cuando encontré esa foto hace unos días, hasta con el celular le saqué una foto y salió bien, fíjense. Y ahí la traigo en mi celular, porque cuando empecé a ver la foto yo ya no me acordaba de algunos de ellos y empecé a verlos. Y hace tiempo yo les comenté una historia, porque de esos que estaban ahí, el 98% ya murieron. Solo quedamos con vida uno de los que estaban ahí y yo. Y empecé a mirarlos y dije, este es el que mataron porque se metió con una mujer casada y el marido los encontró y a los dos los balació y murió bien feo. Y ahí lo estoy viendo. Y este se murió de cirrosis hepática, de tanto alcohol. Este se quedó en un viaje y se pasó y se murió en su propio vómito. Este murió desahuciado. Todos ya murieron, los que me decían a mí que yo había desperdiciado mi vida. Ahora, si yo volviera a nacer de mi mami, de doña María Luisa, y me presentaran el mensaje del Evangelio, yo no tendría la menor duda de volver a escoger lo mejor, que es la vida de Jesús. A Jesús. Y mientras más pequeñito sea, mejor para mí, porque a mí nadie me puede decir que los 39 años que he vivido con Jesús no han sido los mejores. Nadie me puede decir eso, porque si esos 39 años que hasta ahorita he vivido con Jesús, comparados con los 20 cuando yo lo conocí y que andaba allí como cualquiera en el mundo, no se comparan. Si fuera mejor lo que el mundo ofrece y vivir la vida que el mundo ofrece, yo ya me hubiera regresado hace muchos años, ¿sí o no? Ya casi estoy para doblar, casi 40 años. ¿Qué quiero ilustrar con esto? De que
Cuando tienes a Jesús en tu vida, tienes la vida eterna, es cuando realmente empezamos a vivir la plenitud de la vida. ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón? Lo demás es basura. Nadie puede discutir, al menos conmigo, ese punto. ¿Por qué? Porque ¿dónde están todos esos? Y el que queda vivo lo abandonó la esposa porque la engañó. Yo tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo paz, tengo armonía, respiro paz, armonía en mi hogar, en mi familia, con mis amigos. ¿Sí? Me acuesto con la conciencia limpia, despierto con la conciencia tranquila. Y si en el trayecto del día cometo algún error, abogado tenemos para con el Padre. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, y vuelve tu conciencia a estar en armonía con Dios. Tu corazón vuelve a tener paz. Oigan, ¿qué más quieren? No, yo me doy por bien servido, no sé ustedes. Así tenga pollo o frijoles en Navidad para cenar, eso es intrascendente. Tenemos lo mejor, que es la vida eterna, que es a Jesús. Volvamos a Juan 1:5. Dice así: la luz, que dice el versículo 4 que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dice el 5: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es obvio, nosotros podemos entenderlo perfectamente, que la oscuridad es contraria a la luz y viceversa. La oscuridad no brilla en medio de la luz, no, la luz brilla en medio de la oscuridad. Pero fíjese que el hombre por naturaleza, como está en oscuridad entiéndase en el pecado, ¿sí? Es una metáfora ahí. El hombre pecador, por naturaleza, porque así nacemos en pecado, nuestro medio ambiente es la oscuridad, el pecado entiéndase. Y por naturaleza rechazamos la luz. ¿Por qué? Porque la luz descubre las cosas escondidas que hay en el corazón. Es como el ejemplo que he puesto en otras ocasiones. Cuando usted llega a su cocina y prende la luz, ¿quién sale corriendo? Las cucarachas, dijeron todos. Algunos dijeron nosotros. Bueno, ya, cada quien, ¿no? ¿Por qué las cucarachas, los ratones? Mira, aquí cuando está todo esto apagado, aquí abajo a veces viven ratones. Y cuando se apaga todo, como ahí está mi oficina, y a veces está todo esto apagado, y oigo como... Les prendo una luz, corren. Ellos rechazan la luz. Así es su naturaleza. ¿Sí? Bueno, por naturaleza nosotros somos como ellos. Cuando se nos prende la luz del Evangelio, salimos destapados. Salemos, dijo. Bueno, es que como ya van todo este mes que he andado visitando ranchos, bueno, pues algo se me pegó, oiga. Y salimos disparados. Mire, por naturaleza, cuando se nos presentó el Evangelio, ¿cuál fue nuestra reacción por naturaleza? No, yo no quiero nada con eso. No, yo soy bueno. ¿Por qué dices que soy pecador? Mira, no tomo, no fumo. Ay, mira, ¿has echado alguna vez una mentira? Claro. ¿Cómo se le llama a alguien que ha echado mentira? Mentiroso. Entonces sí has pecado. No, lo que pasa es que a mí no me vas a cambiar de religión. Y hay un rechazo. No, yo que no sé, que yo soy bueno. Ahora que andaba en unos ranchos de estos, ahí por Tepa, el viernes pasado precisamente, íbamos en la carretera y vimos así hacia abajo, en un valle, una construcción bien bonita en medio del cerro allí. Y yo le dije a un hermano de ahí, le dije, oye hermano, ¿qué es eso? Y dice, mira, ese es un templo, ese y otro que vamos a ver más adelante. Es un templo, son templos que ha construido uno de los hombres más ricos de aquí de la zona de Tepatitlán y de Arandas, todo eso. Dice, y ese señor es mi patrón.
Mira, todo eso que alcances a ver, Él es el dueño de todo esto. ¡Ah, qué tremendo! Y lo dice, le dije, oye, ¿le has compartido? Y me dice, sí, sí le he compartido, porque Él dice, se jacta y dice, mira, ¿ves ese templo? Yo lo hice. Yo creo que sin duda cuando me muera, me voy a salvar. Me voy a ir derechito al cielo, ve todo lo que he hecho. Y que Él le dice, no, pero no es por obras. Y le empieza a predicar el evangelio, y la cucaracha, por más rica que sea, rechaza la luz, ¿me entiende? Rechaza la luz y se esconde. ¿Por qué? Si apagamos este salón, queda en total penumbra, pero hay luz suficiente para ver todo lo que hay alrededor, ¿no es cierto? En otras palabras, la luz tiene, una de sus cualidades es que hace notar lo que está ahí, donde se enciende esa luz. Bueno, Jesús es la luz que vino a alumbrar a los hombres. La palabra, que es Jesús, el rey David decía, lámpara es a mis pies tu palabra, o sea, lámpara es a mis pies. La figura es esta, no eran lámparas como las de que le prenden, no, eran lámparas como una vela y la llevaban así para alumbrar delante de la persona que va caminando. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, la palabra de Dios tiene esa cualidad que cuando es predicada es como si le prendieras una lámpara de 10,000 watts a la persona. Se la prendes y se da cuenta de todo, y por naturaleza se rechaza la luz. ¿Sí? La luz, dice Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Fíjate bien, la oscuridad representa pues el ámbito natural de todos los que odian el bien. Sin embargo, ¿por qué se encarnó el Verbo, el Hijo de Dios? O sea, fíjate la condición en la que estábamos, en plena oscuridad. Bueno, para responder esta pregunta vamos a Juan capítulo 3, versículo 17. Juan 3, 17. Vamos desde el 16. ¿Todos se saben el 16 de memoria? A ver, voy a esperar a que lo encuentren. Juan 3, 16. Pero lo vamos a decir de memoria, ¿ok? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, todo aquel. Ahora fíjate el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Aquí aparece 2 veces, 3 veces la palabra mundo. En la primera dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Aquí el mundo es la tierra, para condenar al mundo. O sea, el mundo aquí son los que habitan en la tierra, o sea, usted y yo. Sino para que el mundo, o sea, el ser humano, sea salvo por él. Cuando usted lee mundo, ¿cuántos están incluidos ahí? ¿Verdad que no es difícil entenderlo? Claro que no. Versículo 18. El que en Él cree, de todos los que están en el mundo, el que en Él cree, fíjese cómo es creer, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando usted siempre lee en la Biblia el nombre del Señor, el nombre de Jesús, el nombre no es tanto conocer, bueno, sí, ¿cómo se llamó Cristo? Jesús. ¿O cómo te llamas tú? Pues Francisco. Pues me llamo Sofía. No, para los hebreos y otras culturas, inclusive, cuando decían el nombre aquí, tiene que ver con lo que representa el nombre de Jesús, que Él es Dios, que era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Todo lo que es Jesús en sus atributos, todo lo que hizo en la cruz, todo está encerrado en el nombre de Jesús.
Por eso, si yo les pregunto, ¿conoces el nombre de Jesús? Se debe entender, no como Jesús, así, simple, no, sino lo que representa Jesús. Por eso, lo que dice aquí, el que en él cree, 18, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en lo que el nombre de Jesús, en el unigénito Hijo de Dios, representa. Hay algunos que van a las iglesias católicas, evangélicas. Alguien hizo una encuesta el siglo pasado, allá en los Estados Unidos. Se metió a iglesias católicas, metodistas, evangélicas, todo tipo, dentro del cristianismo. Y a la salida les preguntaba, ¿tú crees que Jesús es Dios? El 60% respondieron que no, bueno, Dios, tanto como Dios, igual a Dios, no. Pero fue un iluminado. Órale, ¿qué tal? O sea, de entre los mismos que van a las iglesias no creen en el nombre de Jesús. Qué cosa, ¿no? ¿Tú crees que en realidad Jesús resucitó y volvió de la muerte a la vida? Bueno, en realidad eso es metafórico. Dicen, eso en realidad es como para entender que Él vive en nuestros corazones. No. ¿Resucitó literalmente de la muerte? No, yo no creo. 65%. Esos no son cristianos. Tienen información de Jesús, pero no conocen el nombre de Jesús. Entonces, Pablo decía, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Comamos y bebamos que mañana moriremos, citando a un filósofo estoico. Si Cristo no resucitó, ¿qué estamos haciendo aquí? Comamos y bebamos que mañana moriremos, así decía este filósofo. La vida, pues aquí hay que vivirla, pues hay que vivir lo mejor que se pueda, pero pues comamos y bebamos, mañana vamos a morir y ya todo se acabó. Dice, no, más como Cristo resucitó de entre los muertos. Eso es lo que significa creer en el nombre del Hijo de Dios. Les pregunto, ¿crees tú que Él resucitó? Bueno, en primer lugar, ¿crees que Él se encarnó, Dios se encarnó? ¿Crees tú definitivamente que Él murió en la cruz por ti? ¿Tú crees que Él resucitó de los muertos para tener nosotros una esperanza de resurrección y vida eterna? ¿Sí? Eso es creer en el nombre de Jesús. Ahora sigo leyendo. Versículo 19. Y esa es la condenación. ¿Cuál? Que la luz vino al mundo. Ahí está. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso es que hay un natural rechazo a la luz del evangelio cuando se le predica a la gente. Hay un natural rechazo. ¿Por qué? Porque el evangelio nos descubre como es luz, nos descubre tal y como somos. Y leemos ahí los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. No robarás, no matarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y te das cuenta que los traes colgados aquí, los traes metidos acá, los tienes en el nichito ahí en tu casa, tienes ídolos por todos lados, mientes, robas, adulteras, o sea, de todo. Y dices, no, yo no soy ese. No. Entonces hay un rechazo. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres rechazaron. Entonces el mundo rechaza a Cristo, que es la luz, pero jamás podrá extinguir esa luz, porque la luz, dijo Juan, en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ciertamente, en la historia del cristianismo, que ya va para 2000 años de cuando Jesús apareció en la tierra, a la fecha ha existido la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Ya todos lo sabemos, los creyentes. Los nacidos de nuevo de todas las congregaciones que dicen creer en Cristo. Esa es la verdadera iglesia. Los que nos hemos arrepentido genuinamente, hemos nacido de nuevo y vivimos una vida en Cristo. De manera que si alguno está en Cristo, vivimos como nuevas criaturas. Ya no somos esclavos del pecado. Esa es la verdadera iglesia.
Esa es la iglesia por la que el Señor va a venir. Pero ha habido épocas en la historia en el que parece como que la luz se apagó. Y la edad más oscura fue la del siglo XVI. En un oscurantismo increíble en que había entrado la iglesia. La Biblia era un libro cerrado. Los clérigos, los dedicados a enseñarle a la gente la palabra de Dios, hundidos en la inmoralidad, en el fraude, en la mentira, en la injusticia, pero la luz nunca se extinguió. Siempre hubo hombres y mujeres que tenían a Cristo en su corazón. Y de ahí vino pues lo que conocemos como la Reforma, siglo XVI, de un puñado de hombres allí que tenían la luz de la vida en sus corazones, y empezaron a predicar, abrieron la Biblia y empezaron a decir que el justo por la fe vivirá. Nunca se ha extinguido. Jesús lo había prometido: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Volvamos a Juan 1:6. Dice Juan 1:6: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, o sea, Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Cuántos creyesen? Todos. Ese es el propósito, ese es el propósito de Dios, era el propósito de Juan. Para eso predicaba, para que todos creyesen en él. ¿Pero creían todos? No. Dice el versículo 8 respecto a Juan: no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? Jesús. ¿Qué debía hacer Juan el Bautista? Hablar de la luz, o sea, es decir, hablar de Jesús. Ahora bien, este pasaje, estos 3 versículos, parece como que no tienen ninguna relación. ¿Por qué mete a Juan el Bautista allí? ¿Por qué inserta Juan el apóstol este pasaje, esos 3 versículos? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque hay una tendencia de darle más importancia al mensajero que al mensaje. De hecho, hay documentos que mencionan que en estos tiempos había un grupo de hombres y mujeres, un grupo de personas que empezaron a seguir a Juan el Bautista. Y como era un hombre que tenía un mensaje bien poderoso y gente quería realmente escuchar el mensaje de Dios, se impactaban por el mensaje. Él predicaba el arrepentimiento. Él decía: yo soy una voz que clama en el desierto, voy a preparar el camino del Señor. Arrepentíos, decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se está acercando. Entonces la gente venía al río Jordán y él los bautizaba. Y en una ocasión se metieron en la fila los fariseos, les dijo: hey, ¿ustedes qué? Órale, para afuera. No, nosotros nos queremos bautizar. No, sálganse de la fila, largo de aquí, víboras, les dijo. Les digo, si se quieren bautizar, primero hagan frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, demuestren que en verdad están arrepentidos por su cambio de vida, y luego vengan y los bautizo. No, o sea, ese mensaje impactaba a la gente, ¿sí? Entonces la gente empezó a ver a Juan el Bautista como la luz. Vamos a este pasaje, Juan 3:25. Bien interesante. Y allí descubrí yo por qué el apóstol Juan insertó a Juan el Bautista allí. Vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 25. Dice así: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan el Bautista, y los judíos acerca de la purificación. Versículo 26. Y vinieron a Juan, o sea, los discípulos de Juan, y le dijeron: Rabí, o sea, maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, ¿quién es ese que estuvo con él al otro lado del Jordán? Jesús. ¿Se acuerdan cuando él estaba bautizando y de pronto aparece Jesús y dice: hey, he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. A él oíd, dice. Y lo bautizó. Y vino una voz del cielo, del Padre, que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. A él oíd. Y Juan el Bautista estaba allí. Pero fíjese lo que hicieron sus seguidores, Mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza. Pero esto era como: oye Juan, ¿qué onda? Si tú eras antes que él, ya te está quitando el rating. Ya el otro, aquel Jesús, bueno, sí, está agarrando popularidad. No debes de permitirlo, Juan. Fíjate, ese bautiza. Dice, y todos vienen a él, como que empezaron a tener celos. Y nosotros somos de Juan el Bautista, nosotros nos hemos arrepentido. Pero allá anda Jesús y todos se van detrás de él. Oye Juan, ¿qué está pasando? Fíjate el versículo 27, respondiendo Juan, dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. O sea, se refiere a su llamamiento. A mí Dios me llamó para ser una voz que clama en el desierto, y prediqué el arrepentimiento. Pero también en esa ocasión del bautismo de Jesús dijo, detrás de mí viene uno que no soy digno de desatar la correa de sus pies, de sus sandalias. Dice, a él oíd. Él era antes que yo. Entonces sus discípulos aquí le dicen, este está bautizando y todos se van detrás de él. Dice el versículo 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo. ¿Por qué está diciendo Juan eso? Porque sus discípulos llegaron a creer que Juan era algo muy parecido al Mesías. En otras palabras, sus mismos discípulos lo estaban poniendo en un peldaño que el mismo Juan rechazó. Yo mismo les he dicho, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Yo ya hice mi tarea. Dice versículo 30, es necesario que él, ¿qué? Crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos, o sea Jesús, y el que es de la tierra como yo es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. ¿Sabes? Esta es una gran lección. Allí yo pude descubrir un principio bien tremendo. Cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, alguien que sirve al Señor, Dios lo usa. Nuestra responsabilidad es guiarlos hacia el Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero a veces los que son enseñados, como los discípulos de Juan, empiezan a poner en un peldaño al que les está enseñando. Bueno, tomando las palabras del Bautista, yo les voy a decir esto. Ustedes mismos son testigos de que yo rechazo toda idolatría. ¿Son testigos, sí o no? Sí. Yo les he dicho un montón de veces. Mi hermano Carlos el otro día, el jueves, dijo algo muy acertado entre todo lo que dijo, predicó muy bien. Dijo que nosotros no debemos de darle gloria a nadie, que nosotros no debemos de aceptar ningún reconocimiento más allá, que el mérito ¿de quién es? Del Señor. Y mi hermano decía, cuando le hables a la gente, no le hables de casa de oración, no le digas, mira, casa de oración no salva ni las ratas que están aquí abajo. Y dijo, ni tampoco nos predique a nosotros. Mire, ven a oír a un hombre que sí predica el evangelio. Nosotros rechazamos todo ese tipo de cosas. Ustedes son testigos. Bueno, mire lo que me pasa de continuo. Cuando salgo a visitar las casas de oración, siempre pues va gente si es en una ciudad, vienen de lugares cercanos.
Y se acercan a saludar después de la enseñanza. Y siempre dicen: pastor, déjeme decir, mire, yo ya sé que a usted no le gusta que le digan, pero le voy a decir. Miren, la verdad, algunos de ustedes les dicen: nah, tú eres un idólatra. ¿Y saben qué? Muchas veces tienen razón. Son idólatras. Siguen a un hombre, no están siguiendo a Cristo. Y bien ganado se lo tienen. Te dicen: ah, tú eres chullista. Bien ganado te lo tienes. Yo rechazo totalmente eso. Ustedes son testigos. Aquí desde arriba y desde abajo. Ahora, la gente te puede poner en un peldaño, como a Juan el Bautista. Él era un genuino hombre de Dios, ¿sí o no? Pero Juan el Bautista no se creyó lo que estaban sus discípulos creyendo de él. Él dijo: yo no soy la luz. ¿Qué no les dije ya? Él es la luz, síganlo a él. Yo nada más prediqué en el desierto y me puse un traje de camello y comí chapulines con miel. Yo no soy nada. No pongan sus ojos en mí. Idólatras, bautistas. Ay, no se vayan a ofender los hermanos bautistas. No es en referencia a ellos, obviamente. No lo aceptamos. Juan el Bautista no se la creyó, y nosotros no debemos de creérnosla tampoco. Pero si alguno de ustedes o cualquiera que oye y pone a X persona, sea yo o cualquier otro, en un peldaño que le corresponde al Señor, el problema no es de nosotros. El problema es si yo acepto ese peldaño. ¿Entienden? El problema está en que yo aceptara eso que algunos idolátricamente dicen. Ese es mi problema. Pero yo no tengo nada que ver con que algunos sean idólatras, como los seguidores de Juan el Bautista. ¿Cómo controlar eso? Y luego cuando alguien va contigo y empiezan a platicar, el otro le dice: no, es que a mí Chuy Olivares me dice: ah, tú eres un chullista, eres un idólatra, te dicen. No necesariamente, en algunos casos es una persona idólatra, porque estás aprendiendo la palabra de Dios. Pero el problema está cuando alguien se la cree. En esta semana se murió un personaje de ese tipo acá por el oriente de la ciudad. Usted sabe a quién me refiero, ¿no? Al buen entendedor, pocas palabras. Y algunos están: ¿quién? Pues ahí investigue. Bueno, ese señor, usted puede ver en los videos allí en YouTube, cómo la gente decía que estaba viendo a Dios y él no dijo nada. Hace rato le dije a Chuy García: mira, Chuy, ven para que veas esto, un video donde está un predicador diciendo Isaías 6:9, y llamará su nombre consejero, porque un niño nos es dado, y llamará su nombre consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Dice: ¿saben a quién se está refiriendo la misma escritura? A nuestro apóstol, dice. Y le hace Chuy, estaba comiendo tacos y casi se atraganta. ¿Qué dijo? Ni siquiera te la regreso para que la vuelvas a oír, ¿verdad que casi te atragantas? Dice: no puede ser. O sea, él no dijo nada. El lambiscón ese estaba diciendo: tenemos a Dios entre nosotros. Bueno, ya se les murió su Dios. No estoy haciendo mofa ni burlándome de su dolor. No confunda. Estoy poniendo las cosas en su lugar. Siga confiando en el hombre, los hombres nos morimos. Ese se llegó a creer Dios y se murió. A los dioses no les da cáncer. Y ahí está. Y ahora ya no saben de qué agarrarse. Eso es la razón por la que Juan, el apóstol, insertó allí en su evangelio
hubo un hombre, Juan, que bautizó. Él no era la luz. Él nada más vino para dar testimonio de la luz, pero él no era la luz. Y más adelante Juan, sí, yo no soy la luz. Yo mismo les dije, ustedes son testigos. Volvamos a Juan 1:9 para terminar. Dice, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, ¿a cuántos alumbra? A todos. Venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esa frase, a lo suyo vino, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así, vino al mundo que le pertenecía. Eso es, a lo suyo vino. Donde había puesto al hombre, a este hermoso lugar que se llama, llamado tierra. Vino a este mundo que le pertenecía, dice esta versión, pero su propia gente lo rechazó, no lo aceptó, y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos aquí? Israel, su pueblo elegido. A ver, ¿qué Dios no lo había elegido? Lo eligió. ¿Y por qué? Si habían sido elegidos, algunos no creyeron. No creyeron, no todos creyeron. Su pueblo elegido lo rechazó. Su especial tesoro lo rechazó. Su nación santa lo rechazó. Pero luego viene el versículo 12 más. A todos los que le recibieron, o a cuantos le recibieron, a los que creen, ¿en qué dice? En su nombre. O sea, todo lo que el nombre de Jesús significa. Todo. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, que nosotros no podemos entrar en una relación con Dios por nuestra voluntad o por nuestros méritos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, corrompidos y sucios por el pecado, pero Él es Dios, es muy diferente a nosotros. Sin embargo, Dios fue el que tomó la iniciativa de la salvación. La salvación es del Señor, dice la Biblia. La salvación es de Jehová. Y solo puede ser cuando Dios, por su gracia que no merecemos, tomó la iniciativa para abrir el camino hacia Él. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la cruz? Que dijo, consumado es. Y dice la Biblia que el velo del templo se rasgó. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Qué significa eso? Mire, el velo se refiere a una cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo, como si aquí fuera. En el lugar santísimo estaba el arca de la alianza, que representaba la presencia de Dios, y nadie podía entrar allí excepto el sacerdote, una vez al año. Por eso dice la Biblia que tenemos un sumo sacerdote, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Porque ese mismo sacerdote hacía expiación por sus propios pecados y los del pueblo. Pero ahora tenemos un sacerdote sin pecado, a Jesús. Entonces, eso separaba, ese velo simbolizaba a Cristo. Por eso dice que cuando Jesús dijo, consumado es, dice que el velo del templo se rasgó, pero dice, de arriba hacia abajo, así. Ahora, ¿por qué? ¿Qué significa de arriba hacia abajo? Que la salvación, ¿de quién vino? La iniciativa vino de Dios. Nadie por sus propios méritos ni voluntad puede alcanzar la salvación. Pero ¿qué hizo el Señor por su sacrificio? Rompió el velo y dejó al descubierto lo que había detrás de Él. ¿Qué? El camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia, gracia para el oportuno socorro. Ahora ya todo aquel que creyera se podía acercar a la presencia de Dios, pero por el sacrificio de Cristo. Cualquiera, todo aquel que crea en Él. Y nos dejó abierto el velo. Pero la iniciativa, ¿de quién fue? Del Señor. No fue de nosotros. Porque aunque fuera de nosotros no podíamos.
Jesús tuvo que abrirnos el camino al lugar santísimo. La salvación que Dios ofrece es para todo aquel que en Él cree. Es por la fe que nos apropiamos de la salvación. Ahí está, puedes entrar. No quiero. Bueno, ya Jesús hizo todo en la cruz. Se los voy a ilustrar con este ejemplo. Un papá le puede ofrecer a su hijo: mira, hijo, yo te ofrezco cuidado, amor, te voy a sostener en tus estudios, te ofrezco todo esto. Y el hijo puede aceptarlo o rechazarlo, ¿sí o no? Dice: no, pues no lo quiero. Así como el hijo pródigo, ¿verdad? Dijo: no, pues yo quiero irme a donde yo quiera, quiero hacer de mi vida lo que me da mi gana. Y el padre no lo detuvo, se fue, su voluntad se lo llevó. Pero cuando ya se dio cuenta, cuando terminó ahí comiendo comida de cerdos, oliendo a cerdo, a puerquito, dice que volviendo en sí dijo, he pecado. Iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mira, hazme como uno de tus jornaleros. Y dice que el padre, cuando lo miró, lo abrazó. ¿A qué olía el muchacho? Pero el padre lo abrazó y lo besó, lo bañó, símbolo de la limpieza. Le puso un vestido nuevo, zapatos nuevos y le puso un anillo. Y le dijo: mi hijo perdido estaba y hoy ha vuelto. Su voluntad se lo llevó, su voluntad lo regresó. Si tú, ¿cuántos tienen hijos? Tú quieres lo mejor para tus hijos, ¿no? Si tú tuvieras la capacidad de programarlos y a que todo te dijeran sí, y tú me vas a amar porque sí, y me vas a obedecer porque sí, y ¿lo harías? Tendrían unos robots ahí, los que dijeron que sí. O sea, si tú tuvieras el poder de programarlos así para que te obedecieran, para que nunca pecaran, para que siempre hicieran todo bien, y tú no, eso no se llama libertad. Tú tendrías unos esclavos. ¿Sí o no? Uno de los dones que Dios le ha dado, yo sé que en esto hay una discusión dentro del cristianismo, pero yo soy de los que creen con mucha evidencia bíblica que Dios, uno de las bendiciones que Dios le dio al ser humano es la capacidad para decidir, la libertad, como le dijo, la libertad para escoger lo que es bueno y lo que es malo. Como Josué, Moisés se paran enfrente del pueblo y dijo: he aquí, dice el Señor, he puesto delante de ti la vida y la muerte, escoge la vida para que vivas. O como cuando Dios hizo a Adán y a Eva, les dijo: de todo lo que hay aquí en el huerto puedes comer, pero de este árbol no puedes comer, porque si comes te mueres, le dijo. ¿Eso qué tenía que ver? Con su libertad para decidir qué va a comer. Y comían de todo, comían guayaba, se comían una sandía, comían un montón de frutas, y de pronto se pararon ahí. No, dijo Dios que no. Pero, y el diablo vino, pero es que si comes te vas a hacer igual a Dios. Entonces Eva, ¿qué hizo? Fue engañada, sí, pero ella quiso, y allí todavía no había pecado. Ahí se ve que Dios le dio al hombre la capacidad de decidir. Decidió mal, estando en un estado de santidad y de gracia, decidió mal. Ahí se ve, desde antes de nada, que Dios le dio al hombre la capacidad de decidir. Entonces ahí está el camino, ahí está el sacrificio. Pero no queréis venir a mí. ¿Cuántas veces quise juntar la gallina, como la gallina junta sus polluelos? Los quise juntar a usted y no quisisteis, Israel. Y Jesús lloró sobre Jerusalén. Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero no todos quieren. ¿Qué vas a hacer tú?
Ahora no está en ti la capacidad de salvación. O sea, cuando tú decides aceptar a Cristo, no estás decidiendo tú salvarte o no, estás aceptando el sacrificio. O sea, yo me voy a salvar. No, por favor, ¿quién dice así? Nadie dice así, ¿verdad que no? Es creer. ¿Se acuerdan cuando Moisés al pueblo le mordían las serpientes y Moisés va con Dios? Le dice, Señor, la serpiente, dice, hazte una serpiente atravesada por un asta. Y cuando algún hijo de Israel cualquiera fuere mordido, nada más que miren a la serpiente traspasada. Y lo miraban y se sanaban. Y cuando Jesús aparece, les dicen, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Te mordió la serpiente? A todos nos mordió. El pecado, entiéndase. Y ahí está, es de fe. ¿Qué hace uno que se está muriendo por una mordedura? No puede hacer nada. Y si decide tomar el antídoto, ahí va a decir, yo soy bien sabio porque me tomé el antídoto. ¿Quién se le ocurre decir eso? A nadie. Cuando alguien rescata la vida de otro, hay muchos casos. Los vemos en la televisión, de gente que una vez vi uno que me conmovió porque en un incendio un bombero arriesgó su vida por dos bebés, dos niños pequeños, y los rescató. Él salió con quemaduras, pero los rescató. Y la mamá de los niños la entrevistaron y ella decía, yo estoy eternamente agradecida con ese bombero que salvó la vida. Bueno, la historia que yo vi fue 25 años después, 30 años después, cuando los rescatados ya habían crecido y los entrevistaron. Pasaron la primera entrevista de hace 20 y tantos años y la segunda, cuando ya los salvados habían crecido, y esos ya ahora un hombre y una mujer iban cada año, 2 veces al año, a saludar al bombero que ya estaba viejito, agradecerle lo que había hecho por ellos. ¿Sí? En ningún momento estos que fueron rescatados dijeron, yo me salvé porque yo le agarré la mano, entonces la salvación yo la decidí por mí. Favor. O sea, si estaba en la quemazón, pero vino alguien y te tomó, ¿sí? Te tomó, dame la mano, y te sacó de ahí. Amén. Y termina diciendo, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Este es el centro del mensaje de la Biblia. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el versículo, hermano, más importante de todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque este pasaje proclama de una manera maravillosa la plena humanidad de Jesús y la plena divinidad de Jesús. En Jesús vemos pues a Dios viviendo una vida como un ser humano, y tuvo que hacerlo así para rescatarlo. Y vimos, dice Juan, su gloria. O sea, Juan está diciendo, a mí no me lo contaron, yo fui testigo presencial, yo lo vi, yo comí con él, dormí con él, vi los milagros de él. Yo mismo tuve peces en mis manos, panes en mis manos cuando dijo, denles de comer. Y yo mismo me extendí y mientras daba se multiplicaba. O sea, se sobreentiende eso, ¿no? Yo vi su gloria, dijo. Y fue lleno de gracia. Todo lo que Él nos dio fue inmerecido. No merecíamos absolutamente nada. Y vi su inmensa gracia y lo vi sin distinción alguna, que al mismo Judas, escribió Juan, le dijo amigo.
Jesús nunca discriminó al que lo traicionó. Nunca. ¿Por qué? Porque Él es amor y Él no quiere que ninguno perezca. Y Él no quiere que perezcas. Por eso se encarnó, para salvarnos. Tomó forma humana, ese es el gran misterio. Pero el milagro más maravilloso, hermanos, no es que Dios te sane de un cáncer. Es un milagro. Yo creo en milagros. ¿Ustedes también? No es que Dios te saque adelante tu negocio y digas, ay, qué tremendo, hermano, yo no sé ni cómo, y de pronto llegó el recurso y me sacó. Ay, qué gran milagro. Mira, escúchame, si Dios te sana de una enfermedad incurable, cuando los médicos le dicen a tu familia, mire, ya vaya con los del funeral y arregle todo porque su paciente ya no pasa esta noche, y ahí estás tú, y oramos acá, y Dios te levanta. Es un milagro, ¿verdad? Es un gran milagro. Pero ¿sabes que tarde o temprano te morirás? Pero hay el mayor milagro, hermanos, debemos de saber dimensionar. El mayor milagro es que el creador de todas las cosas, de todo el universo, que nos formó del polvo de la tierra, que nos ensuciamos con el pecado y nos arrastramos en los chiqueros del pecado, ese vino, se encarnó, tomó forma como la nuestra, pero sin pecado, murió en una cruz para darnos vida. Pero el mayor milagro es que ese Jesús que nació en el pesebre, en Belén, viva en nuestro corazón. Ese es el mayor milagro. Yo te pregunto, ¿vive Jesús en tu corazón? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si yo creo lo que dice la Biblia que debo de creer para ser salvo, soy salvo. Porque si lo rechazo, es porque no lo estoy creyendo. ¿Cuántos tienen el milagro en su corazón? A lo mejor estos días navideños de celebración o no celebración, supongamos que tú eres de los que celebran, pero este año te fue mal y no tienes ni para comprar pollo y vas a comprar unos tacos de esos que venden 3 por $1. Y tú te sientes mal porque dices, ay no, Señor, pues qué triste Navidad. No, por favor, te estás dejando arrastrar por el espíritu del mundo. ¿Entiendes? Con o sin, con pavo, sin pavo, sin nada o con mucho, ¿qué? Eso es intrascendente. Como es intrascendente si Jesús nació el 25 de diciembre, el 28 de marzo, el 75 de febrero, o el que haya sido, eso es totalmente intrascendente, ¿sí o no? Es totalmente intrascendente si tú crees que se debe celebrar o no. Eso ¿a quién le importa? Lo que realmente trasciende es que Jesús vino al mundo y se encarnó, tomó forma humana, murió por nosotros y ahora vive en nuestro corazón. Amén. Eso es lo que realmente trasciende. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque tú eres el gran yo soy. Tú eres el verbo estaba con Dios, eras Dios. Este fue el principio. Tú eres el creador de todas las cosas, formador nuestro. Qué maravilla, Señor, que el polvo que no vale nada, de ahí nos hiciste seres humanos con alma, espíritu. Pero el pecado, nuestras decisiones fueron hacia el mal, la desobediencia. Pero tú, Señor, tomaste forma humana para venir a morir por nosotros en la cruz, para que todo aquel que en ti crea no se pierda. Gracias, Señor Jesús, por ese corazón generoso de amor, de misericordia para con todos los hombres. Cuando el ángel dio el anuncio, dijo: he aquí buena voluntad de Dios para con los hombres. Nacerá el Salvador, Dios con nosotros, Emmanuel, porque Él librará a su pueblo de sus pecados.
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias te damos, Señor. Gracias, Cordero. Gracias, Jesús, porque el mayor milagro que podamos experimentar es que tú nos salves y vivas en nuestro corazón. Gracias, Padre, por tu buena voluntad para con nosotros en Cristo. Gracias, Jesús, por tu obediencia. Te honramos, te adoramos, te servimos, y para ti es toda la gloria y el reconocimiento. Líbranos, Señor, de ponernos en lugares que te corresponden a ti, Señor. Rechazamos, reprendemos toda actitud de idolatría y te damos a ti todo el reconocimiento y la gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.